¿Qué tal? Saludos. Continúo con la historia La rebelión de Tupac Amaru del libro de Charles Walker. En este episodio vamos a ver el papel de la iglesia. Recuerda escuchar los episodios anteriores para que puedas seguir la historia. Dice así. La iglesia. Los acontecimientos de principios de 1780 en las ciudades que se alzaban sobre la base de Tinta y Tupac Amaru pusieron de manifiesto las tensiones explosivas que marcaban las relaciones entre las autoridades civiles, los miembros de la iglesia, los curacas y las masas indias. En pueblos ganaderos como Yauri y Coporaque, donde ovejas, llamas, alpacas y vacas pastaban en los valles estrechos y las colinas empinadas, y donde los indios trabajaban principalmente como pastores, el sistema de gobierno conjunto de la Iglesia y del Estado se hizo añicos, interrumpiendo las frágiles alianzas y entendimientos que mantenían unida a la sociedad y mitigaban la violencia. El clásico choque del siglo XVIII entre el Estado y la Iglesia estaba detrás del enfrentamiento. Sin embargo, la batalla por el esfuerzo del Estado por controlar la Iglesia y las maniobras del obispo para administrar su rebaño heterogéneo y distante solo pueden entenderse en el contexto de la cultura y la economía locales. La historia no es sencilla. En 1779, el obispo del Cusco, Juan Manuel Moscoso y Peralta, pidió a todos los sacerdotes que se encontraban a lo largo del Camino Real que presentaran resúmenes detallados del estado de sus parroquias. El obispo Moscoso se convertiría en una figura destacada en la rebelión de Tupac Amaru y sus largas secuelas. Nacido en la ciudad peruana de Arequipa en 1723, de padres aristocráticos, estudió en Lima y Cusco y se casó en 1748. Su esposa murió 3 años después en el parto, su hijo recién nacido días después, lo que hizo que Moscoso se replanteara sus planes de ocupar su lugar junto a su padre como patriarca arequipeño. En cambio, pidió convertirse en sacerdote. Se abrió camino en la jerarquía clerical en Moquegua y luego en Córdoba, en lo que se convirtió después en Argentina, y en 1779 se convirtió en obispo de Cusco. Varias características se destacan en su larga carrera: el uso de su considerable riqueza para la obra social y el arte de la Iglesia, sus frecuentes disputas con las autoridades y su gusto según las acusaciones lascivas por las mujeres casadas y solteras, jóvenes y viejas. Él y el corregidor Arriaga se habían tomado antipatía antes de la llegada de Moscoso al Cusco, y su nombramiento había irritado a algunos españoles que esperaban a un peninsular en lugar de un criollo para el prestigioso cargo. Su solicitud de 1779 de informes de las parroquias a lo largo del Camino Real buscaba monitorear las acciones de los sacerdotes y obtener una parte de los ingresos que obtenían de los servicios que ofrecían a los feligreses y el alquiler de las tierras eclesiásticas. Los defensores del obispo afirmaron que buscaba proteger a los indios de tarifas y aranceles excesivos mientras vigilaba las actividades morales de su rebaño, mientras que los críticos argumentaron que simplemente estaba tratando de extraer más ingresos de un área empobrecida. Los párrocos respondieron con lentitud o no respondieron a sus peticiones, y así, a mediados de 1780, Moscoso envió al padre Vicente de la Puente, párroco de Coporraque, a investigar al padre Justo Martínez de Yauri, acusado de controlar indebidamente grandes extensiones de tierra. Después de semanas de recriminaciones, peleas y disturbios,
se establecieron los bandos. De un lado estaban Moscoso y Puente, que veían a los lugareños como poco cooperantes, en el mejor de los casos, y corruptos y beligerantes en el peor. Y del otro lado estaban el corregidor Arriaga y sus aliados, el curaca Eugenio Sinayuca, el desobediente Martínez y otros poderosos lugareños que veían a Moscoso como un forastero entrometido que buscaba dinero en su pobre distrito. La iglesia, como siempre, estaba dividida. Los sacerdotes se pueden encontrar a ambos lados. En julio de 1780, Moscoso excomulgó a Arriaga. El sobrino y asistente de Arriaga, Eusebio Balsa de Berganza, quien durante años acusó a Moscoso de apoyar a Túpac Amaru y de causar estragos, calificó este como el caso más famoso y escandaloso que este reino haya visto jamás, y lo consideró una prueba de la falta de respeto que los sacerdotes tienen por las autoridades y sus continuos insultos. El propio Arriaga tomó represalias enviando un informe secreto al virrey Prior que implicaba al obispo Moscoso en la conspiración de los plateros, también llamada el levantamiento de Farfán de los godos. A principios de 1780, una reacción a la recién establecida aduana en Cusco. El todopoderoso visitador general Areche pareció apoyar a Moscoso y Puente en un momento dado, compartiendo su desdén por los corregidores y los curacas. Puente acusó a Arriaga de numerosos esquemas ilícitos de especulación, mientras que el corregidor respondió que el padre Puente no sólo vivía pecaminosamente con María Josefa Alarcón y sus hijos, sino que también tiranizaba y explotaba a los indios locales. Arriaga acusó que Puente y otros eclesiásticos han sacudido a los indios locales y los culpó a ellos y sobre todo a sus superiores, a saber, el obispo Moscoso, por los disturbios en Cusco y Arequipa, junto con el alboroto por los impuestos. Como solía ser el caso, las acusaciones sobre el dinero se convirtieron rápidamente en aquellas relaciones con el sexo y los estilos de vida escandalosos. Moscoso se vio obligado a rescindir la excomunión de Arriaga en septiembre. El conflicto se cocinó a fuego lento hasta noviembre, cuando la ejecución de Arriaga galvanizó a los europeos y puso en suspenso esta y otras luchas locales. A lo largo de estas disputas, a ambas partes le preocupaban que el conflicto pudiera conducir a levantamientos indígenas más amplios, pero culparon a la otra parte y se negaron a ceder. Al presenciar estas luchas internas entre los europeos, la población indígena adquirió un vocabulario anticlerical y anticorregidor. Si todas las revoluciones requieren una participación previa de las clases altas, esto fue lo que pasó. Empujado a un lado con la ejecución de Arriaga en noviembre, el conflicto ardió durante años. El sobrino de Arriaga, don Eusebio, acusó implacablemente a Puente y Moscoso de apoyar a Túpac Amaru. Años más tarde, un exprisionero de Tungazuca declaró que estos acontecimientos, así como el largo y frustrante juicio sobre el marquesado, habían desencadenado la rebelión. Y bueno, hasta acá llego en este episodio. En el próximo estaré compartiendo precondiciones. Comparte este episodio, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.